Bueno, buenas tardes. Vamos a retomar el congreso con la tercera plática del día de hoy. Tengo el honor de presentarles a nuestro siguiente ponente. Este es el doctor José Alberto Castilla Barajas. Él hizo la licenciatura en médico cirujano aquí en la Universidad de Anáhuac, México. Tiene una maestría en bioética por la misma universidad y un doctorado en bioética aplicada. Es director editorial de la revista Medicina y Ética. Forma parte de la mesa directiva de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Ha tenido numerosas publicaciones indexadas y libros, como la Revista de Gastroenterología de México, el Acta Médica de Grupo Ángeles, el Boletín del Colegio Mexicano de Urología, entre otros. Es miembro de la Asamblea Academia Pontificia para la Vida y también es director de la Facultad de Bioética de aquí de la facultad. Y más importante, el doctor es padre, es esposo y profesor mío de la carrera. Doctor José Alberto Castilla, bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Bueno, primero quiero empezar diciendo dos cositas. Una que estoy muy agradecido, estoy muy honrado de poder formar parte de este programa. Después de lo que hemos venido viviendo estos días, ha sido pues momentos muy interesantes de reflexión, de colaboración, de diálogo. Y ahora estamos entrando hacia el cierre del Congreso y estamos a la mitad. Y yo tengo también mañana una charla con ustedes sobre reproducción humana asistida, que creo que es el tema también muy importante que hace falta cerrar la pinza y hablarlo. Y lo que voy a hacer en esta hora que tengo, porque después viene la doctora Margarita con dilemas al final de la vida, es encuadrar un poco el inicio de la vida, ver los dilemas bioéticos que esto trae, que implica, y ir preparando el terreno también para la charla de mañana. Yo soy de la idea de que compartir aquí es muy bueno, así que cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, pues sería muy importante compartirla. Bien, esta es mi idea de los dilemas bióticos al inicio de la vida. Entonces, voy a hacer, digamos, un índice formal, siempre lo manejo así porque quiero contextualizar la bioética al inicio de la vida. Después quiero definir lo que es mi tema de investigación, que es la conciencia de fertilidad y sus implicaciones. Luego voy a describir en lo que alcance hoy y lo que alcance mañana los dilemas bioéticos de la reproducción humana asistida y unas conclusiones. Este es el índice formal, pero también hay un índice informal. Siempre me gusta poner porque luego es medio de hermético poner una cierta cosa y decimos muchas otras cosas más. Primero, yo quiero dar más preguntas que respuestas. No vengo aquí a adoctrinar a nadie ni a que todos tengamos la misma verdad, pero también quiero dar datos duros que evidencien el problema. Voy a hablar de contextos sociales, culturales. Voy a tener muchas fotos de páginas web. Y al final quiero contar una historia y de esa historia dejar una propuesta. Bien, vamos a contextualizar. ¿Por qué yo hablo de esto y por qué estoy aquí parado? Además, por lo que la deformación que ya todos han dicho, es por una historia personal. Y les quiero compartir esta historia primero que nada. Mariana es esa persona que ustedes ven volando ahí, es mi hermana. Solo somos dos. Yo le llevo 8 años a Mariana, o sea que somos, o sea, en mi casa todo fue de niño y luego todo fue de niña. Pero mi hermana, pues tardó muchos años en llegar, 8 años. En ese momento, ella nació en el año 2000. Piensa en reproducción asistida años 2000. Y mis padres tuvieron problemas para poder concebir. Y mi hermana fue fruto de una inseminación intrauterina. Y adelantaron los espermas de mi padre con una pipeta por la trompa tubárica de mi madre que estaba ocluida y fecundaron el óvulo de mi madre, adelantando con espermas a través de la transferencia de espermatozoides. Mariana ha traído a nuestras vidas muchas cosas, pero esto es uno de los motivos por los cuales yo hoy les comparto lo que les comparto. Tiene 25, va con el siglo. Y bueno, lo segundo que es también muy importante es mi hija Eugenia, que que gracias a Dios está con nosotros desde 2022. Tiene 2 años, va para 3 años. Pero ella también es la motivación del por qué yo estoy aquí hablando de inicio de vida y no se diga la persona que no aparece ahí, pero que está en la plancha, que es mi esposa Cristi, que lo van a conocer más adelante porque también tengo una foto de ella. Bien, quiero partir de esto porque hemos hablado de embriología, de anatomía, de filosofía, pero también de antropología, hemos hablado de mil cosas. Y quiero situar en dónde estoy pensando poner el inicio de la vida. Vamos a pensar de esta imagen anatómica
que todo lo que estoy compartiendo en esta charla está centrado en este lugar, ya sea a nivel de la trompa por la fecundación, ya sea a nivel del endometrio por la implantación, ya sea la congelación de óvulos en el óvulo o lo que tiene que ver con alguna malformación anatómica del canal o del aparato reproductor femenino. A mí me gusta decir mucho que la naturaleza nos grita y pongo algunos datos de por qué creo que esto pasa. Y empiezo diciendo que el óvulo, que ustedes ya conocen bien y que hemos platicado mucho en este congreso, es la célula más grande del cuerpo humano. Cualquiera de nosotros los que usamos lentes con los lentes puestos, podríamos ver el óvulo a simple vista y cuando la mujer ovula, que ya ayer nos decían alrededor del día 14 del ciclo, el mismo cérvix se abre para dejar el paso de los espermatozoides y el propio útero se contrae para que ayude a los espermatozoides a llegar a su destino. Esto pasa si hay fecundación o no, si hay acto sexual o no, naturaleza pura, crítica, fisiología. Ahora, en cada acto sexual se liberan entre 220 y 300 millones de espermatozoides. Solo de esos 220, 300 millones, solo 12 llegan a la circunferencia del óvulo y solo uno lo fecunda. Entonces, esto lo pongo aquí para que veamos que el que estemos platicando en este Congreso de Bioética Perinatal es en gran medida una coincidencia muy importante. Porque el que ustedes estén aquí, yo también, habla de muchas cosas que yo quiero contextualizar en esta presentación. Voy a presentar varios estudios, este es el primero. Cuando hablamos de conciencia de fertilidad, hablamos de inicio de vida, hay datos sobre los que se conoce mucho y datos sobre los que no se conoce nada. ¿Por qué no se conoce nada? Porque el contexto sociocultural no le interesa que esto se sepa, o porque la cultura misma no ha llevado a que se haga más común y corriente, perdón la expresión, el conocimiento de estos temas. Esto, para los hombres de la audiencia, tanto presencial como en línea, es poco común y en las mujeres es mucho más común. Estoy hablando de la regularidad, de la cantidad y de la separación entre un ciclo menstrual y otro. Hay una revista que se llama así, American Journal of Epidemiology, que hizo una revisión de lo que implica saber cuál es la cantidad de flujo menstrual normal. Esto es algo que a lo mejor muchos de ustedes no se habían planteado. Claro, sobre todo hablo los hombres, aquí están llegando algunos de los alumnos de medicina. ¿Y de qué sirve al hombre saber la cantidad de flujo menstrual de una mujer? Esto dice mucho de la bioética perinatal. Bien, en este estudio incluyeron a 201 mujeres entre 18 y 44, obviamente que no estuvieran embarazadas o que no estuvieran usando un anticonceptivo y que no tuvieran alguna otra condición que modifique y encontraron lo siguiente. Bien, pues una compresa tiene la capacidad de captar hasta 10, una toalla sanitaria. Un tampón en este estudio se reportó que puede captar 12 mililitros. La copa menstrual, 20. Y el flujo superficial dependerá del tamaño, evidentemente. Ahora, este dato habla de inicio de vida 100%. Pero es lo que no tenemos nunca en el radar y que tanto a hombres como mujeres nos sirve entender. Un ejemplo más, duro, pero aquí está. Esto las mujeres lo saben perfecto. Esto es publicado por la doctora Marta McClintock en el 71 y habla del síndrome de sincronización menstrual. Esto es conciencia de fertilidad. Esto es entender el inicio de la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento se ha demostrado que cuando un grupo, las mujeres lo saben perfecto, los hombres no tienen ni idea. Cuando un grupo de mujeres convive por un tiempo determinado, se sincronizan menstrualmente. ¿Por qué pasa esto? Porque la naturaleza nos grita. A ver, si yo le digo el tema de las feromonas, que está ahí puesto, cualquiera de ustedes podría pensar mil cosas si digo feromonas. Incluso hay temas de violencia con feromonas. Incluso hay gente que se involucra en temas de feromonas para poder causar daño a otras personas. Pero la naturaleza nos grita todo el tiempo. Esta diapositiva la puso Mariby ayer y me llamó mucho la atención porque no sé si fue ayer o antier, pero estamos hablando de un espacio de 2 milímetros, de todos los dilemas del inicio de la vida,
suceden en un tamaño de 2 milímetros. Ahora, les reto a que comparen un objeto que tenga 2 milímetros de extensión. Ahí viene todo lo que se forma, los días de la gestación, en qué estadio puede estar, pero estamos todavía en 2 milímetros. Bien, primer punto que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Creo que en el inicio de vida hay mucha desinformación. Y hoy estamos aquí, en un congreso de bioética perinatal, en una universidad. Pero para poder entender qué es la desinformación, quisiera conceptualizarla. Esto, para empezar, les digo que no existe un concepto o un consenso general en torno a lo que se define como desinformación. Sin embargo, hay mucha gente que escribe de la desinformación. Lo que sí hay es una clasificación que hoy les comparto aquí. Es una fuente que encontré de la Oficina de Publicaciones Europeas de la Unión Europea, publicada en Luxemburgo, que dice, primero, tenemos información errónea, o lo que se conoce como misinformation. ¿Qué quiere decir esto? Que es falsa, que se comparte inadvertidamente y sin intención dañina, porque alguien ha sido engañado por creencias genuinas o por simple descuido. Segundo, información dañina. En inglés le llamamos malinformation. Puede ser real o falsa, no siempre es verificable y se comparte con el fin de causar un daño explícito. Puede incluir opinión, información personal o otro tipo, que puede ser también información robada o que sea expuesta sin permiso. Y está la desinformación, disinformation en inglés, que es información falsa que persigue explícitamente causar un daño. En la Comisión Europea definen este tema como una información que es verificablemente falsa o engañosa, que se crea, se presenta y se divulga, se crea, se presenta y se divulga con fines lucrativos para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. ¿Ustedes creen que esto pase en el inicio de la vida? Bien, vamos a poner ejemplos de cómo la desinformación pasa. En este congreso tuvimos al padre Cabrera, que habló de dilemas de infertilidad. Este libro también está allá afuera, por si alguno lo quiere conseguir. Y en ese libro hay testimonios de parejas que se han sometido a reproducción humana asistida. Y dicen esto. Hoy pareciera que hay una molestia por la gente informada. Hoy parece que la consigna es que solo sepas lo necesario. Y dos testimonios tal cuales del libro de parejas que se sometieron a clínicas. Número uno, solo me querían vender. Número dos, nunca me dijeron un diagnóstico y la presión influyó mucho. Ahora, el hecho de que tú vayas a una clínica a buscar un tratamiento para que te permita tener un hijo, en esencia de definición, cuando la idea comenzó, ¿qué tenía de malo? Nada. Era un grupo de personas ayudando a otras a poder tener familia. ¿Eso es bueno? Ayer hablaba Joaquín de que es un engaño la sobrepoblación mexicana y que tampoco es que vayamos a claudicar el mundo por cuántos somos. Pero mira cuando, y por eso digo que pongo fotos de páginas web, porque esto es lo que pasa cuando tú indagas en una página web de una clínica de reproducción humana asistida. Primero, buscas una fecundación in vitro, qué es, qué servicios ofrecen, quién debe responder esto y cómo funciona el proceso. Y la primera pregunta es, ¿hombre o mujer? Segunda pregunta, ¿con quién quieres tener un bebé? ¿Con mi pareja hombre? ¿Con mi pareja mujer? Sin pareja. Piensa en tú que estás formándote como educadora perinatal. Que llegue una pareja, una mujer, y que te pregunte esto, porque es lo que encontró. Y además está patrocinado en Google. Ustedes ubican que si buscas Oxxo, te sale el Oxxo más patrocinado cercano a tu ubicación.
Cuando tú buscas reproducción humana asistida, hay fondos detrás de esto que te permiten encontrar a 2 clics una cosa como esta. Piensa en la persona que se está involucrando en este momento a decir, ¿cómo? ¿Puede ser que yo tenga un bebé sin pareja? Claro, por lo que dice aquí, sí, y recuerdo lo que han dicho varios ponentes en este congreso. Dios te perdona siempre. El hombre te perdona a veces, pero la naturaleza nunca te perdona. Ahora, siguiente pregunta. ¿Están operados para no tener hijos? Me refiero a vasectomía, ligadura, OTB, salpingoclasia. Yo he puesto no. Siguiente pregunta. ¿Ha realizado ya un tratamiento? Piensa en el número de clics. 5 clics a este punto. ¿Terminas de decir si has tenido un tratamiento? Yo he puesto no. 6 clics. Estamos seguros de ayudarte. 6 clics. Desde 2005 somos líderes. Hemos certificado 50 bebés. Ve este dato, no se lo pierdas. Bebé en casa o te devolvemos tu dinero. Y no es a lo que te digan ante notario público. Ayer, preparando esta charla, le pregunté a Joaquín, oye Joaquín, el NAPRO que vino ayer, ¿se acuerdan de Joaquín? Y él me dijo, yo dije, Joaquín, hay clínicas que te aseguran un hijo o si no te devuelven tu dinero. Y hay quien dice en Europa que este es un negocio, lo voy a decir más adelante, multimillonario. Se los adelanto, la última clínica que se vendió en Europa se vendió por 4.000 millones de euros. Es una la nota. Ahora, me dijo Joaquín, claro, el notario público certifica en los artículos que tienen que ser 4 ciclos completos, con 4 o 5 transferencias por ciclo, y que no tenga condiciones genéticas la candidata que puedan perjudicar el embarazo. ¿Sabes cuándo devuelven el dinero? Nunca, pero lo pueden decir. Siguiente, la tasa de éxito más alta, hasta 96%. O sea que podemos decir que de cada 100 que van a esta clínica, solo 4 fallan. Bien. Siguiente pregunta. Solo para asegurarme que no eres un robot, clic 7. ¿Cuánto es 3 más 5? Le puse 8, pero me dio la tentación de poner 7. Le puse 8 y me dijo, claro, tranquilo, estás en el lugar indicado. Más de 30 años, siguiente clic, clic 9, pásame tus datos. No te he dicho ni cómo me llamo, ni cuál es mi correo, pero ya sabes que no tengo vasectomía, que quiero un hijo con mi pareja o con sin pareja, y que cuántos años tengo. Pero me has preguntado mi nombre. Entonces, educadoras perinatales, este es un dilema del inicio de la vida que ustedes son súper importantes en la ecuación. Porque poder intervenir esto es una estrategia que si yo lo muestro aquí no sirve de nada. Todo partiendo de la desinformación que definí. Y en la bioética, lo dijo el doctor Martínez en la primera charla, la desinformación es lo que hay que combatir en todo. Bien. Más fotos. Les presento otra página. La fecundación in vitro es una herramienta para alcanzar tus sueños. Este tratamiento consiste en fecundar óvulos fuera del cuerpo para producir un embrión y colocarlo en el útero. Es una herramienta para alcanzar tus sueños. Me metí a la página de Joaquín. Lo voy a hacer para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuál es el mensaje que encontré en la página de NAPRO? No te prometemos un hijo, pero sí que buscaremos la causa. Bien, en México es una realidad distinta la que tiene la reproducción humana asistida con respecto a Europa u otros países como Estados Unidos o Japón.
Pero la realidad es que en México hay ciertas clínicas que son públicas, que tienen acceso a esta información y que también ofrecen tratamientos de reproducción humana asistida. Pongo el ejemplo de esta clínica de fertilidad que se ha sido fundada en 2015. Importante la fecha de fundación, con una inversión de 27 millones y que propone apoyo a parejas con problemas de infertilidad. Resulta que en Milenio, y pongo acá adelante la fecha, es una noticia que está publicada en 2022, hace 3 años, y se habla de 507 embarazos en esta clínica del Estado de México. Pero en la siguiente parte de la noticia se habla en la entrevista de que se busca un tratamiento integral, que consiste en ofrecer un tratamiento que comienza con una cita de evaluación, un ultrasonido pélvico y que te permite observar qué es lo que está pasando tanto en el hombre como en la mujer. Espermatobioscopía, evalúan tiroides, glucosa, peso, presión. Y una vez que se avanza, se elige el mejor método, ya sean, y esto me llamó la atención, coitos programados, inseminación artificial o fertilización in vitro. A mí me gusta cuando platicamos de aborto, cito mucho a Plan Parenthood, que ustedes lo ubican muy bien. En Plan Parenthood hay una parte de la página donde se reconoce que el único método 100% efectivo para no embarazarte es la abstinencia. Y está reportado por Plan Parenthood. Ahora, aquí, cuando se habla de coitos programados, se llegó a la conclusión de lo que pasó en esta clínica post pandemia. Y miren este dato interesante. La pandemia ayuda a las parejas. Si bien durante el confinamiento por la pandemia esta unidad cerró, se observó un cambio en la dinámica de las parejas y los embarazos aumentaron su tasa de éxito. Muchos pacientes que incluso ya estaban en fertilización in vitro o con problemas lograron su embarazo. Y al relajarse, es un contexto social, cultural. Yo no sé si en sus familias les pasa, en la mía sí. Yo tengo 32 años, tengo una hija de 2 años. Y cuando una pariente mía, un primo, una hermana, una tía tal, no se puede embarazar, el comentario típico de la tía es, relájate. Es que estás muy estresada y por eso no te embarazas. Vete de viaje. Creo que el inicio de la vida tiene una influencia cultural muy importante. Entonces nosotros, desde lo que decimos, desde lo que no decimos, influimos en la bioética al inicio de la vida. Una más, por el tema de costos, porque ayer alguien preguntaba en el chat de Zoom costos de estas cosas. Esta clínica te ofrece la oportunidad de conocer paquetes. Díganme un número. Vamos a empezar a pensar en datos económicos. Voy a ir a una clínica. ¿Qué cantidad hoy por hoy tienen ustedes en la cabeza que una persona podría pagar? No estoy hablando de un ciclo, ni si es fertilización in vitro, ICSI, PICSI. Solo va a ir a ver. ¿Cuánto calculan? Medio millón. ¿Quién más dice? 1 millón. Bueno, miren estos datos. Mamá, 600 pesos. Consulta con especialista en reproducción humana, ultrasonido, pero sin reporte. Si quieres reporte, entonces no cuesta 700. El siguiente paquete es 2,000 pesos, que ya incluye un reporte, el ultrasonido, una espermatobioscopía y una consulta. Pero si quieres mamá y papá plus, entonces incluye una fragmentación del ADN espermático que indica el potencial fertilizante de los espermas. No hay datos de cuánto cuesta un in vitro, no hay datos de cuánto cuesta un ICSI. ¿Y por qué no hay datos? Y ahorita vamos a tratar de entender esto. Segundo dilema que les presento sobre el inicio de la vida es este, que me parece muy importante. Porque normalmente, no solamente el médico, el profesional de la salud es percibido como un todopoderoso. Doctor, usted dígame. Lo que usted me diga, yo hago. ¿Se acuerdan de la analogía de la caverna de Platón?
Perdón que me meto un poquito en filosofía, pero son personas que están encadenadas y que solo ven la realidad que se les presenta por atrás. Y parecen las víctimas, porque solo ven la realidad que las personas que están atrás quieren que vean. Pero ustedes, nosotros, los que están conectados en la economía soviética perinatal, combatimos la desinformación buscando que entender que todos los que están relacionados en el inicio de la vida tienen un papel, pero más importante, tienen ciertos límites. A mí me toca escuchar, lo han dicho aquí varias veces en ejemplos, termina un parto, termina una cesárea en un hospital público. Siguiente pregunta es, señora, ¿con qué se va a cuidar? Lo decía Mariela en la mañana. ¿Es violencia obstétrica preguntar esto? Ahora yo me pongo a pensar, Joaquín nos dijo ayer las implicaciones de los anticonceptivos. Le estás pidiendo a una mujer que su sustancia blanca y negra del cerebro en el núcleo accumbens tiene malformación por el propio embarazo, que elija en ese momento qué anticonceptivo quiere, sin conocer antes previamente ningún dato de anticonceptivo. Pero es que, doctor, usted es el todopoderoso, por favor dígame qué vamos a hacer. Bien, ahí está. Ahora sí, tercera, conciencia de fertilidad. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Este es mi tema de investigación y aquí me quiero centrar un poquito más y explicarles un poquito lo que he hecho, porque para mí esto es el inicio de todos los dilemas que existen en bioética al inicio de la vida. Por eso hablé de desinformación. Cuando yo hablo de conciencia de fertilidad, si lo traduzco directamente al inglés, el término es fertility awareness. La palabra awareness significa muchas cosas y hay definiciones en palabras que pueden significar diferentes cosas, pero es la misma palabra. Entonces, cuando yo pienso en fertility awareness, pienso en métodos y pienso en esto. Ok, es que la temperatura basal y es que el moco cervical y es lo que nos decía Gaby ayer con Creighton, pero la conciencia es mucho más que un método de reconocimiento de la fertilidad. Y esa es la hipótesis que yo traigo. Entonces, vamos desde lo más básico. Si ustedes, los que están aquí conectados o presentes, quisieran definir la palabra conciencia, van a encontrar que conciencia con C, conciencia con SC, y es un diálogo que no vamos a ponernos de acuerdo nunca. Pero yo lo busqué en Google y puse qué es conciencia. Lo puse con C. ¿Qué tal si con S se me hubiera cambiado la definición, verdad? Dice, conocimiento del bien y del mal, que esto suena a ética, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, coma, especialmente los propios. Y fertilidad es la capacidad de reproducirse, es decir, de tener descendencia. Cuando juntas estos dos términos, hay muchos antecedentes en la literatura que te permiten poner en contextualización lo que es la conciencia de fertilidad. Les pongo 6 datos duros. Primero, este estudio o el tema de la conciencia de fertilidad ha nacido en Europa, pero ha ido migrando a nivel mundial. Y la postergación de la maternidad epidemiológicamente se atribuye a causas como acceso a estudios de posgrado, prioridad por el desarrollo laboral, estabilidad financiera, preferencia a otros intereses, como viajar o la dificultad de encontrar pareja. Esto que yo ya tenía listo aquí para presentarles hoy, lo han dicho los ponentes en los días anteriores. Joaquín dijo, es que no encuentro hombres. Y el doctor en la mañana dijo, yo tengo gente de mi entorno que está de mi edad, que tampoco tiene hijos y que tampoco ha encontrado pareja. Ahora, esto también se entrelaza en temas de salud pública, el desarrollo económico, las políticas públicas, etc. Pero en salud pública, y hago un énfasis aquí, sin reproducción humana asistida, sin métodos anticonceptivos, quitando solamente, dejando la naturaleza fisiológica del cuerpo humano. Tener descendencia no es lo más probable. Es decir, 1 de cada 6 parejas que busca concebir va a tener un problema para poder lograrlo. No es lo normal decir, claro, porque puedo y porque tengo edad y porque estoy en la etapa reproductiva. Incluso, aunque esté en mi día, hemos visto con Creighton que no pasa ni aunque tenga relación intercourse en el día
de la fertilidad y la ovulación. Pero más datos, del 70, estamos en 2025, este estudio abarca 2014. El promedio de edad de mujeres primíparas en Estados Unidos incrementó un 18.6%, pasando de 21.4 a 26.3 años. Edad que me parece bastante buena todavía. Ahora, en el rango de mujeres entre 35 y 45 que tuvo un hijo por primera vez, se quintuplicó su cifra y ha pasado de 2.5 a 13.3 mujeres por cada 1000. Y Europa registra la tasa media más alta de mujeres que se convierten en madre. Italia, con 30.6 años de edad. Hay una página que a mí me gusta mucho, que siempre les digo a los chavos ahí de la facultad, que se llama World que mide en tiempo real la población mundial. Pero también mide los nacimientos del año, mide los nacimientos del día, las muertes del año, las muertes del día, cómo ha incrementado, y más aún, aquí está la población. Es muy común escuchar a gente que todavía no reconoce estos datos de población mundial. Pues estamos por ahí de los 7,000 millones. Pero también tiene datos de salud. Vean las muertes de niños debajo de los 5 años. Vamos a tener una charla ahora de eso. Pero ahí también están los datos de abortos. Claro, aquí alguien dirá lo que se reporta, pero hay muchos que no se reportan. También están las personas que en el 2025 se han infectado de VIH o SIDA. Comparen esos 45 millones con los nacimientos este año. Es decir, por cada niño que nace, en lo que va del año, o sea, estoy hablando de 2025, marzo 20 hoy, ¿no? Hay 2 que se infectan de SIDA o VIH. Entonces, esta conciencia de fertilidad, yo la definiría de esa manera. Es mi conjunto de actitudes, mi conjunto de creencias y de comportamiento, que en este caso una mujer, pero yo diría un hombre también, con respecto a su ciclo reproductivo y las decisiones que esto involucra. Eso, solo eso, es un punto de partida fundamental, y cuando digo fundamental es una funda de la cabeza, para poder ir adelante en la bioética al inicio de la vida. Ahora, siempre le pregunto esto a los hombres, pero todos damos por descontado que somos fértiles. Es más, hay algunas parejas que pueden casarse. A mí me pasa porque yo doy el curso prematrimonial aquí en la Náhuac, y que dicen, nos vamos a cuidar. Y te cuidas de algo que no tienes a ciencia cierta por dar. ¿Sí me explico? Es decir, yo me quiero cuidar, pero es que no estoy seguro. Yo, claro, entonces ya te hiciste una espermatoscopía. Pero en hospitales grandes te ofrecen un check-up de fertilidad ya hoy, que básicamente es un estudio espermático, la movilidad, la genética, el ADN de los espermas del óvulo, que te permite tener decisiones más informadas. Y si la decisión está, si la información está, ¿por qué no ser más conscientes de nuestra fertilidad? Para mí, este es un punto crucial para poder tomar decisiones en la bioética al inicio de la vida. Bien, voy a poner un poco de antecedentes de por qué esto me parece lo relevante. Esto empezó primero en 2006 con esta doctora que es sueca, que se llama Claudia Lampik, que ha demostrado en estudiantes universitarios, que la conciencia de fertilidad está disminuida. Vino a esto el doctor Brennan Peterson en Estados Unidos hasta 2012, que justificó que también en Estados Unidos hay riesgo definitivo de que los estudiantes universitarios no están conscientes fértilmente. Pero más allá de Estados Unidos llegó a Asia por la doctora Ching Chan. Esto pasó en 2015. Y les pongo en 3 detalles muy simples las conclusiones de las investigaciones. Primero, encontraron 2006, sueca, encontró actitudes positivas hacia el embarazo por parte de los estudiantes y al mismo tiempo
el grupo de estudio planeaba tener hijos a partir de los 35 años. Dijo, ah, caray, sí, pero hasta después de los 35. Y encontró una discrepancia de decir, ¿cómo está la reserva ovárica a los 35? El índice de parejas en los 35. Y Peterson dijo, hay un desconocimiento de la fertilidad y un desconocimiento de la disminución de la tasa de éxito en el embarazo con respecto a la edad. Ustedes podrían sorprenderles hoy que yo les diga que las estudiantes universitarias no son conscientes de que la fertilidad disminuye con la edad. Van a decirme, todos tienen que saber que por más grande, menos fértil. Pues les va a sorprender. Y en China encontraron que tenían una inclinación a tener descendencia menor y que la infertilidad no les preocupaba. Pues Lampic, en 2006, detonó toda esta investigación. Ese es un mapa que también les recomiendo esta herramienta que se llama Connected Papers, para encontrar hasta dónde ha llegado la investigación del tema. ¿Y en México qué? Este es el dato. Miren, Yuren hizo un análisis, un metaanálisis, para poder medir esta conciencia a nivel mundial. Y se encontró que en muchos países se utilizaba el instrumento de Claudia Lampic para medir la conciencia de fertilidad. Y estos no son pocos los países que les presento, son muchísimos. Ahí empezó, pues se fue a Finlandia, Italia, Canadá, Israel, América, Ucrania, Alemania, Nigeria, Granada. ¿Y qué les preguntan para saber si son conscientes de su fertilidad o no? Claro, reserva ovárica, vamos a ver qué les preguntan ahora. Pero este es el eslabón para mí crucial para entender la bioética al inicio de la vida. Alguien ha dicho antes, nadie da lo que no tiene. Si yo no sé lo que soy, si yo no sé lo que quisiera, o si yo no entiendo lo que me compone, ¿cómo espero que alguien más lo entienda cuando se lo explique? Siempre que damos clases de bioética, sobre todo en temas difíciles como cuidados paliativos, eutanasia, muerte, yo les pregunto a los estudiantes, ¿cómo te aseguras que la paciente entiende lo que tú le acabas de decir? Y alguien, una doctora, no se me olvida nunca, me dijo, le pido que me diga y que me explique lo que le dije. Y que si entonces me lo explica bien, quiere decir que me entendió. Y yo le dije, hazlo así. Pero eso es un ejemplo de que yo estoy tratando de explicar la muerte. Podríamos aquí preguntar, ya vendrá Margarita ahora, pero podríamos aquí tener 25 definiciones distintas de conciencia, de muerte. Cada quien vive la muerte de una manera distinta. Así se divide el instrumento. Demografía, ¿quieres tener hijos o no? ¿Cuál es la importancia de tener hijos? ¿Qué de circunstancias de tu vida te permitirían decir sí a tener hijos? Una opinión sobre el impacto de la paternidad o de la maternidad en tu vida y qué tan consciente eres de tu fertilidad. Este es un ejemplo de las preguntas. Y aquí hay gente que ha trabajado conmigo en esta investigación, que yo agradezco mucho, porque siempre trabajar en equipo es mucho más que trabajar solo. Y dice, ¿te gustaría tener hijos? ¿Sí o no? Si pones que sí, se te abren 3 preguntas más. ¿Cuántos hijos? ¿A qué edad el primer hijo? ¿Y a qué edad el último hijo? Y ahora voy a presentar resultados. Hay estudiantes universitarias en este mundo que piensan que podrían tener un hijo o el último de sus hijos entre los 45 y los 50 años de edad. Esto no quiere decir que sea una regla de todo o nada. La medicina es que tampoco sea una ciencia exacta. Pero la inconsciencia es profunda. Miren,
¿Cuál es el nivel que consideras que tienes sobre reproducción humana asistida? ¿Alto, medio o bajo? Solo 12 de esta N de 669 consideran que su conocimiento en reproducción humana asistida es bajo. El resto considera que es medio o que es alto. Alto la mayoría. Pero ¿de dónde te informas para saber más de reproducción humana asistida? La mitad de redes sociales. Claro que está la escuela. Vean la familia. Solamente el 10% de esta N considera que la familia es la fuente del conocimiento sobre conciencia de fertilidad. Ya no se diga el doctor, ya no se diga la universidad, ya no se diga el profesional de la salud, psicología, enfermería, educadora perinatal. Nosotros estamos aquí hablando en un congreso, pero los que necesitan escucharnos están en las redes sociales. ¿Cuántos segundos dura una historia de TikTok o un reel de Instagram? Claro, alguien científico en algún congreso dijo, dura 18 segundos porque es el tiempo que termina la liberación de dopamina, la hormona de la... Entonces, otra, 18 segundos y otra liberación y otra liberación. Ahora ya duran 25, porque el efecto de la liberación de dopamina se ha venido prolongando por el tiempo. Siempre yo hago este ejercicio, ellos lo saben bien, y pregunto, ¿cuántas horas pasas en el celular al día? Y el teléfono lo marca. Bueno, el promedio 2025, porque lo hice en este semestre. 6 horas y media. Alguien duerme 8, alguien duerme 7, alguien duerme 6. Pero de tu tiempo, incluso en el teléfono, en la cama. Quien me hizo la fortuna de compartir muchos de estos datos, se llama Frank Well, voy a hablar mañana de él. Y de repente lo invitamos a la náhuac, llega y me dice, oye, yo no tengo celular. Yo, voy al aeropuerto por ti para que vengas. ¿A dónde te marco? ¿Cómo no tienes celular? No uso celular. Porque me di cuenta que soy cero productivo con el teléfono. Entonces el tío, ojalá y me esté viendo, pero todo contesta por correo. Y si no hay internet, está desconectado. Y espero mañana transmitirles lo que el impacto de sus investigaciones ha hecho, que no sé si es por el teléfono o no, pero esto me hace eco a lo que estoy tratando de compartirles el día de hoy. Bien, ¿cuáles son las posibilidades de embarazo durante la ovulación? Vean, de 40 a 60, de 60 a 80 o de 80 a 100. ¿A qué edad comienza a disminuir la fertilidad femenina en años? Vean, hay 241 que creen que la fertilidad femenina a los 45 años comienza a disminuir. Y en el hombre, nunca. Hay 385 en este estudio en concreto que piensa que nunca disminuye la fertilidad. Entonces, este es el mercado. Y no para decirles que vengan todos a hacer bioética o educación, pero este es nuestro target, el suyo, el mío, el de la sociedad que todos componemos. ¿Cuánto sabes sobre reproducción humana asistida? Sí, no, sé algo. ¿Cuáles son las causas de infertilidad? ¿Cuáles son las posibilidades de tener un hijo vivo con un ciclo de fertilización in vitro? Vean, 60-80%, 80 a 100%. Cuando hablemos de esto mañana y ustedes vean las tasas de éxito de un ciclo de fertilización in vitro, se van a dar cuenta que esta desinformación es profunda. Porque por eso te devuelven el dinero, porque tienes que hacer 4 ciclos. Si te hicieran uno, la tasa de éxito reportada en Europa, donde es más pública la información, es 7 de cada 100. Pero las personas piensan que es pues del 60 para arriba. ¿Sabes sobre congelación de óvulos? Claro que sí sé. Y finalmente, ¿sabes sobre las legislaciones de ART o de reproducción humana asistida? Claro que sí sé. Y mañana hablaremos de cómo está regulada la reproducción humana asistida en México.
Bueno, sí, podemos decir que está regulada porque de regulada no tiene mucho. Entonces Lampic dijo, ¿sabes qué? Algo tenemos que hacer. 48 de las mujeres que entrevistó tenía 35 años y pensaba que a partir de esa edad. Y vino Peterson y dijo, ¿sabes qué? Sí, la mayoría de los estudiantes pensaba que tener hijos es muy importante, pero estos resultados son los que yo les quiero compartir hoy. Las mujeres, había un mayor conocimiento sobre el impacto en la edad, había más preocupación por equilibrar la maternidad con la carrera y una mayor inclinación a considerar tratamientos de infertilidad o fertilidad. Pero los hombres son los menos informados sobre temas como la ventana fértil, el ciclo menstrual, pero tienen ideologías más optimistas sobre la reproducción humana asistida. Esto junto nos vuelve a poner en la realidad que estamos hoy. ¿Cuáles son las conclusiones o falsas creencias de este estudio? Es que puedo embarazarme fácilmente a los 40 años con FIV. La fertilidad solo baja a los 45, se los decía ahora. Los tratamientos siempre funcionan. ¿Cuál es la realidad? Que a los 40 años las tasas de éxito de FIV son menores del 20. La FIV no compensa totalmente la disminución natural de la fertilidad. Lo decía Miguel ayer, Miguel no Joaquín. 4 de cada 5 parejas que van a una fecundación in vitro, después de haber tenido un hijo in vitro, se embarazan naturalmente. Que el problema no era que no pudieran tener familia, el problema es que no se hizo un diagnóstico. Hay un reporte de caso en España que habla del embarazo de los 3 euros. Porque el problema de no poder lograr un embarazo era una infección vaginal. Pero hizo una fecundación in vitro porque nadie le dijo que la pastilla de 3 euros iba a corregir su problema, iba a poder ser madre. Por eso creo que en el inicio de la vida, la conciencia de fertilidad es el eslabón de poder solucionar este y todos los dilemas. Por eso creo que las educadoras perinatales son fundamentales para la realidad que este país está viviendo. Yo sin ustedes nada, yo con ustedes todo. ¿Por qué? Porque la falta de conciencia puede llevar a decisiones tardías, puede aumentar la incidencia de infertilidad. El acceso a la información veraz debe ser promovido por ustedes, por mí y en plataformas educativas. Este congreso es un ejemplo y por eso que venga el segundo, el tercero y el cuarto. Porque, claro, del otro lado, la información es perfecta. ¿Cuándo se necesita preservar la fertilidad? Solo en 2 casos. Número 1, cuando tienes cáncer. Número 2, cuando tienes deseo de retrasar la maternidad. Siguiente, más de un año o entre 6 meses y un año, acudes al especialista. Aquí estamos dispuestos a todo, como por ejemplo la transposición ovárica. Yo no sé si ustedes conocían esto, pero esto sucede. ¿Qué consiste esto? Ovariopexia. Para preservar la fertilidad, cuando una persona que padece cáncer está en tratamiento quimio radioterápico, se transposicionan los ovarios para que la lesión, pues ya dada por la quimioterapia, no vulnere las gónadas femeninas. Vean las imágenes. Tratamiento de estimulación ovárica, una punción ovárica, una vitrificación de los óvulos. Si yo preguntara directamente en una universidad, ¿qué entiendes por vitrificación? Alguien me diría vidrio, alguien me diría in vitro. Y ahí podríamos encontrar muchas definiciones. Se hace un cultivo embrionario, se hace una concentración de sustancias crioprotectoras y se almacena. Y con esto cierro. La conciencia de fertilidad es un concepto que no puede ser reducido a solamente datos epidemiológicos y de percepción de un grupo poblacional determinado. No es solamente identificar patrones generados en diversos aparatos y sistemas del cuerpo humano, sino por el contrario, las actitudes, los pensamientos, los comportamientos y las acciones que permitan una interpretación más profunda sobre tu salud sexual, sobre la sexualidad y la reproducción.
Esta es la caverna de Platón que les decía. Mira, ellos parecen las víctimas y solo están viendo la realidad que ellos les presentan. Pero todos vimos la película de Op. Bueno, espero, no sé si todos, pero ellos dos, Carl y Ellie, pierden un bebé. Y hay comentarios superficiales, una sociedad que maneja de manera irrespetuosa algo que es muy complejo y doloroso como la infertilidad, y además se atreven a dar consejos inoportunos. Esta plática lo que quiere es que ustedes tengan en la cabeza la idea de, a mí me toca y de mí depende. Porque esta sociedad en el inicio de la vida tiene que saber más cosas. Antes de pensar en que unos piensan de una forma y otros piensan de otra forma, el diálogo sincero, efectivo, con escucha activa, es la clave para que toda la sociedad, la náhuatl, Whisky Lucan, el Estado de México, el país, el continente y el mundo, pueda tomar decisiones más informadas sobre su inicio de la vida. Nos toca a todos, pero con esto tenemos una noción de por dónde caminar. Bueno, mañana les voy a hablar más, así los dejo con las dudas de por dónde va a ir la plática de mañana, reproducción humana asistida. Voy a hablar de las implicaciones de las técnicas, voy a hablar de la lana, de lo que el sector se ha industrializado y voy a hablar de las realidades en las tasas de éxito. Es la diapositiva 49 de 124 y mañana continuaré con mucho cariño platicando con ustedes. Muchas gracias. No sé si va a caer bien o no la pregunta, pero creo que es oportuna. Sabemos, por ejemplo, que el conocimiento de la sexualidad, entre comillas, eh, cuando se ha estudiado en el tema del aborto, en el tema de los anticonceptivos, nos damos cuenta que no equivale el mucho conocimiento, no da el resultado de más, como se mejora, vamos a decir, en la solución de evitar el aborto, etcétera. Entonces hemos escuchado varias veces el tema del conocimiento. No sé si la próxima clase se va a hablar un poco más, porque creo que no basta solo el conocimiento, es a lo que voy. Porque el ser humano tiene tendencias de muchos tipos y el conocimiento puede ser usado de una manera libre. Entonces, sí es un paso, no hay duda de que es un mejor paso. Yo voy a hablar de esto en la tarde, pero quisiera de alguna manera saber la opinión Claro. sobre esto que estoy diciendo. Gracias, doctor. Yo coincido plenamente con lo que has compartido. Me parece que el conocimiento es el primer eslabón, más sin embargo no es el único, pero, y esto lo digo a referencia de un paper que ha escrito, bueno, alguien que ustedes conocen muy bien, Carol Wojtyla. Hemos visto mucho de Carol Wojtyla en los primeros días de teología del cuerpo. Pero dice que el eslabón en donde se para una persona con conocimiento ante la toma de decisiones es mayormente significativo en la crueldad o en la positividad de sus decisiones cuando tiene en la bolsa el conocimiento por descontado. Efectivamente, el conocimiento puede desviar las intenciones. Y como ya sé, entonces desvío lo bueno o lo malo. Yo puedo meterme la mano, no puedo meterme la mano en la bolsa y decirles, aquí está un puño de vida, pero estoy vivo. Y eso probablemente es lo que nos ayude a todos a estar estudiando una especialidad en bioética perinatal, en educación perinatal, decir, sé que un día esto se va a terminar. Y como lo único seguro que tenemos en este mundo es la muerte, probablemente por eso estemos buscando más conocimiento. Pero es cierto, el conocimiento es el primer eslabón y no podríamos quedarnos con ese únicamente. Pero eso nos posiciona y nos da pie a poder ser contundentes con lo que vendrá después. Porque esto, mañana lo va a hablar, es solo la punta del iceberg. Lo que va a venir, hay una noticia que les comparto mañana, lo digo ahora, hay hoy en día un bebé que ha nacido legalmente, porque no es embriológicamente ni genéticamente, con 6 progenitores distintos. Y uno dice, pues, ¿cuál es? Entonces ya te pones a ver y dices, alguien donó el óvulo, alguien donó el esperma, es útero subrogado, hay 2 padres que son los que son infértiles y están buscando un hijo, pero el ADN de la mitocondria del óvulo es distinto porque hubo una manipulación genética, porque querían al bebé con los ojos de cierto color y sin riesgos.
Que estemos platicando de saber más cuánto dura la ovulación o cuál es la edad más fértil en una mujer, en un hombre, es solo la punta del iceberg. Porque vendrán, piensen en la bioética 2030. Estamos en 2025, en 5 años. Yo he escuchado dueños de laboratorio decir, en pocos años vamos a vivir para siempre. No tengo que decir su nombre, está en redes sociales. Pero claro, que ustedes ayuden a que todos sepamos más, es que vamos a hacer de este mundo un lugar de nuestro entorno, ¿eh? Porque yo no estoy el aspiracionista que mañana el mundo, los objetivos 2030 que se pasen a ser 2040. Solo quiero que tu entorno, por tu tranquilidad, cuando vayas a dormir en la noche, sea mejor del día en cuando te levantaste. Bien, no me extiendo más porque hay más charlas y otra vez muchas gracias a todos.